vez más a un cubano emprendedor en Brasil. Hoy estaremos hablando un poco sobre miedo y la superpreparación para emigrar, ya sea para Brasil o para cualquier otro país. Las personas que he estado viendo ahí en YouTube, en Facebook, las personas que preguntan mucho cuánto dinero necesito, cómo conseguir el trabajo, cómo se vive en tal lado, en más cual lado. Hay veces que uno emigra para un país con una idea creada sea por comentarios, por videos, por vistas de audiovisuales. Y cuando llega al lugar no es lo que piensa, o no era lo que pensaba. Emigrar es un paso fuerte y emigrar solo es 10 veces más fuerte. ¿Cómo puedes perderle un poco ese miedo a emigrar? Primero es tener una buena preparación que está sobre eso mismo, sobre buscar mucha información, sobre analizar sobre todo la parte económica y social del país donde vayas a vivir. Pero la parte principal es lanzarse, no piense, repiense y contrapiense, porque mucha preparación, exceso de información, satura el cerebro y no te deja accionar lo primero. 65.000 refugiados e o principal problema de quem tenta recomeçar a vida por aqui é entrar no mercado de trabalho. Uma pesquisa mostra que 66% dos migrantes têm dificuldade para encontrar emprego. O maior obstáculo é a pouca fluência no português. Primero es accionar. Ya teniendo la información, tampoco bastante preparado. Por ejemplo, si es para Brasil, recomiendo mucho el idioma, lo mismo que para Estados Unidos. Para otro país que hablen otro idioma, deben de ir preparados, por lo menos con un nivel básico. Aprender a falar o português e conseguir uma vaga no mercado de trabalho são as principais dificuldades para 2 em cada 3 pessoas em situação de refúgio aqui no Brasil, de acordo com o levantamento de uma ONG, o Instituto Estou Refugiado. El idioma, eso le va a ayudar mucho. ¿Qué es lo que tienes que saber para emigrar a Brasil? Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero, y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero si te lo acabo de preguntar. No, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale, tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? Pero la más cercana, ¿a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Ana, ¿tienes fuego? Sí. Bueno, lo primero que les voy a decir es que desde que entras en la frontera de Brasil, que pasas por la Policía Federal, que le ponen el cuño al pasaporte, ya estás legal en Brasil. Los otros pasos es sacar el CPF y el Registro Nacional Migratorio. Aquí en el canal hay muchos videos sobre eso, no voy a tocar mucho ese tema. Una cosa que deberían saber de Brasil es que Brasil, a pesar de ser la 8ª potencia económica mundial, es un país del tercer mundo, muy parecido a Cuba. Yo diría que bastante. Miedo que he ido viendo a las personas en Facebook, en YouTube, miedos que van presentando de emigrar solas a Brasil, es más bien la parte de la travesía
ya sea por Guyana, ya sea por Venezuela, por cualquier frontera terrestre con Brasil, las personas tienen miedo de llegar solas. Hay muchos grupos que tienen, lo que decimos nosotros, coyotes. Te cobran por recogerte, por ejemplo, en Guyana y traerte hasta la frontera de Brasil, que sería Boavista. Mis amigos, migrar solo es un poquito complicado, a pesar de que cada día hay más cubanos aquí en Brasil y cada día hay más información digital de cómo tramitar la documentación, de cómo viajar a Brasil, cómo hacer la travesía. Pero emigrar solo es bastante costoso, económica y mentalmente. Tienen que estar preparados para saber que van a empezar de cero, que van a empezar sin nada. Y que llegar a estabilizarte en Brasil les va a tomar un tiempo. Tienen que tener mucha paciencia, trabajar mucho, ir recapitalizándose, ir pensando todos los años, irse trazando algunas metas y tratando de ser perseverante con las metas y ir obteniendo algún resultado. Hay muchas personas que quieren emigrar de Cuba, de Venezuela, de Colombia, para mejorar económicamente y mantener a las familias que van dejando atrás. En Brasil no creo que se preste mucho para eso. Para eso tendría que emigrar para un país del primer mundo, donde la economía es un poco más alta y el dinero tiene un poco más de valor. Y el salario te rinde un poco más y logras mandar dinero para el país donde tienes a la familia, o para lograr traer a la familia para el país donde estás. Muchas personas ya pasados los 45 años me han estado preguntando que si hay trabajo para ellos, incluso de 50 y algo. Yo les sigo diciendo que sí. Conmigo empezó a trabajar en una fábrica el año pasado otro cubano que tiene 56 años. Hoy por hoy todavía está trabajando en la fábrica. Yo salí al mes y medio, hicieron una reducción ahí de plantilla. Yo salí al mes y medio y él hoy por hoy, voy a repetir, lleva casi 7, 8 meses, está trabajando ahí. Le influye un poco, no mucho, pero influye algo, pero trabajo ahí. La vida de refugiado en Brasil te da los mismos derechos que si fuera un brasilero. Casi al 98% de los derechos que tienen ellos los tenemos nosotros. Vives igual que un brasilero, como yo, vives en una Cuba hablando portugués, bastante parecida, lo que con muchas libertades, libertad económica, libertad política, vives un poco más abierto al mundo. Muy bueno para vivir. Otra pregunta que me han hecho es ¿cuánto dinero necesito para emigrar? Esas preguntas yo creo que por lógica no deberían ni de preguntar. Mientras más dinero usted traiga, más rápido logra estabilizarse. Ya sea poniendo un negocio o comprando, no sé, un carro, como siempre digo, hacer Uber, o comprándole una casa. Hay 2 o 3 videos en el canal de cómo comprar una casa. Mientras más dinero, no en Brasil, que es parte del mundo, mientras más dinero usted lleve, más rápido se estabiliza. Lo que nadie te cuenta de mirar solo. Mirar solo, bueno, ya la palabra lo dice, solo. Tienes que pasar por un proceso de soledad, ya que cuando tú miras a cualquier país, empiezas con 0 amistad, con 0 bienes, y ese trance, que puede ser de 6 meses, de 3 meses, de 1 año, depende del relacionamiento que logre la persona, es un tanto complicado.
tanto difícil, a pesar de que ya la información digital y las comunicaciones son un poco más, como digo, de banda ancha. Puedes hablar un poco con las amistades del país de donde vienes y a lo mejor sientes que no sufres tanto esa soledad, pero en la vida real te afecta mucho la parte psicológica. La parte más difícil, yo veo, es la parte de reacostumbrarte, cambiar tu mentalidad, cambiar tu forma de vida, adaptarte a la vida o a las costumbres donde hayas llegado, país que hayas llegado, cambiar el idioma, acostumbrarte al paladar, a la forma como se desarrolla, cómo viven las personas ahí en la ciudad donde hayas llegado. Y lo otro un tanto difícil es que hayas llegado con una idea y choques con una desilusión. Así que hayas ido, por ejemplo, a un pueblo o una ciudad donde hayas pensado que se vive de una forma por un video que viste o comentario que te hizo alguien, y llegues y no sea la realidad que tú pensabas. Eso es frustrante, golpea bastante. Puedes solucionarlo moviéndote de ciudad, moviéndote de país, moviéndote para otro lado o vivir en otro lado. O puedes reacondicionarlo a la imagen que tenías creada mentalmente. Bueno, mis amigos, hasta aquí el video. Si les ha gustado, dejen un buen like. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la dejan en los comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.